morning, good morning, good morning. Buenos días, buenos días, buenos días. It is Daniel who is back with me, Es Daniel quien está de vuelta conmigo, and not Gracie. y no Gracie. Even though Gracie did well, we're glad to have Daniel here. Aunque Gracie lo hizo bien, estamos contentos de tener a Daniel aquí. So, let's continue with 1 Corinthians chapter 2, verse 1. Así que continuemos con primera de Corintios 2, versículo 1. Here is what the apostle Paul is telling us. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo. My brothers and sisters, when I first came to proclaim to you the secrets of God, I refused to come as an expert, trying to impress you with my eloquent speech and lofty wisdom. Hermanos míos, cuando fui por primera vez a anunciarles los secretos de Dios, me negué a ir como un experto tratando de impresionarles con mi elocuente discurso y mi elevada sabiduría. Why is this such an important statement from Paul? ¿Por qué es tan importante esta declaración de Pablo? Look, if you are a very simple preacher that is very simple and not highly educated, it's easy for you to say that. Mira, si eres un simple predicador no muy instruido, es fácil para ti decir esto. But it's not just anybody who said it, it's Paul. Pero no es cualquiera quien lo dijo, es Pablo. The historians actually say that Paul was one of the greatest minds that ever lived. Los historiadores dicen que Pablo fue una de las mentes más grandes que jamás haya existido. He was highly educated, Él era altamente calificado and so historians say, was a genius, y así dicen los historiadores que era un genio and he could have brought the most intelligent speeches that anybody could bring. y podría haber elaborado los discursos más inteligentes que nadie más pudiera haberlo hecho. But look what he says. Pero mira lo que dice. He says, I refused to come as an expert. Dice, me negué a venir como un experto. So he could have, but he refused to. Así que podría haberlo hecho, pero se negó. I remember when I wrote my first book, Recuerdo cuando escribí mi primer libro and I made the mistake to ask too many people for their opinion. y cometí el error de pedir opinión a demasiada gente. You know, I never wrote a book, so I didn't know how to do that. Nunca había escrito un libro, así que no sabía cómo hacerlo. And as I began to just let the people read it, and I wanted to know their opinions because I wanted to do a good job. Y cuando comencé a dejar que la gente lo leyera, quería saber su opinión porque quería hacer un buen trabajo. I had so many different opinions that I got confused. Tuve tantas opiniones diferentes que me confundí. But one of the things that really made me think a lot Pero una de las cosas que realmente me hizo pensar mucho was a person that I highly respected. fue una persona que yo respetaba en gran manera. And this is what this person said to me. Y esto es lo que esta persona me dijo. Reinhard, I don't think the book is well enough written. Reinhard, no creo que el libro esté suficientemente bien escrito. It is too simple. Es demasiado simple. You need to write it deeper. Tienes que escribirlo con más profundidad. This is too simple. Esto es demasiado simple. So I went away and I thought about this. Así que me fui y pensé sobre esto. And I prayed about it. Y oré sobre ello. And I decided that I will not listen to the advice of this person. Y decidí que no escucharía el consejo de esta persona. I tell you why. Te digo por qué. Because if the truths and the secrets of God cannot be presented simply, Porque si las verdades y los secretos de Dios no se pueden presentar de manera simple, I think we're making a mistake. creo que estamos cometiendo un error. Because how shall simple people grab hold of the gospel? Porque ¿cómo entenderá el evangelio la gente sencilla? So look what Paul is telling us. Así que mira lo que Pablo nos está diciendo. He said that he proclaimed to them the secrets of God. Dice que les anunciaba los secretos de Dios. So what is he talking about? Entonces, ¿de qué está hablando? He's talking about the new covenant, Está hablando del nuevo pacto, the gospel. el evangelio. It was secret until Jesus came and revealed it. Era secreto hasta que Jesús vino y lo reveló. Now there's nothing secret anymore. Ahora ya no hay nada secreto. You know, I used to have this attitude, which I think a lot of people still do today. Sabes, yo solía tener esta actitud y creo que mucha gente la sigue teniendo hoy en día. We need to spend a lot of time seeking God Tenemos que pasar mucho tiempo buscando a Dios and ask Him to reveal His secrets to us. y pedirle que nos revele sus secretos. And yes, I will not judge anybody who does it. I used to do this Y sí, no juzgaré a nadie que lo haga, yo solía hacerlo. until I found out that in Jesus, every secret of God was revealed. Hasta que descubrí que en Jesús cada secreto de Dios es revelado. There is nothing hidden anymore. Ahora ya no hay nada escondido. So if you truly understand the secret of God, which has been revealed in Jesus Christ, Entonces, si realmente entiendes el secreto de Dios que ha sido revelado en Jesucristo, and if you look at Jesus, nothing will be hidden anymore. y si miras a Jesús ya nada estará oculto, Everything will become very clear. todo se volverá muy claro,
then you can only do as Paul did. entonces solo puedes hacer como Pablo. You have to say, I refuse to come as an expert. Tienes que decir, me niego a venir como un experto. It's so simple. Jesus and Jesus and Jesus again. Es tan simple, Jesús y Jesús y Jesús otra vez. Look what he says. Mira lo que dice. Trying to impress you with my eloquent speech and lofty wisdom. Tratando de impresionarles con mi elocuente discurso y elevada sabiduría. Paul could have done that. Pablo podría haber hecho eso. Paul could have impressed anybody with his incredible wisdom and intelligence. Pablo podría haber impresionado a cualquiera con su extraordinaria sabiduría e inteligencia. But Paul knew if he does that, there will be trouble. Pero Pablo sabía que si hacía eso habría problemas. You know why? ¿Sabes por qué? Because the focus would have changed from Jesus to Paul. Porque el enfoque hubiera cambiado de Jesús a Pablo. Look at your own life, my dear friend. Mira tu propia vida, mi querido amigo. I look in general at the Christian world. Yo miro en general al mundo cristiano. How many Christians have tried to find one more wisdom, one more clever speaker, one more clever preacher. ¿Cuántos cristianos han tratado de encontrar una sabiduría más, un orador más inteligente, un predicador más inteligente? And they're so impressed. They get so impressed when they find human wisdom. Y se impresionan tanto cuando encuentran sabiduría humana. And then what happens? ¿Y luego qué pasa? It always ends in disappointment. Siempre termina en desilusión. You know, I sat in a meeting once with a highly intelligent preacher. Saben, una vez me senté en una reunión con un predicador muy inteligente. And I really love and respect that man. Y realmente amo y respeto a este hombre. And I'm sure that man is a genius. Y estoy seguro de que este hombre es un genio. And he was preaching these sermons, you know, and talking about these very deep things from all over the Old Testament. Y él estaba predicando estos sermones, ya sabes, y hablando acerca de estas cosas muy profundas, profundas de todo el Antiguo Testamento. And connecting things of the Old Testament and parables, and it's like very deep. Y conectando cosas del Antiguo Testamento y parábolas, y era como muy profundo. And everybody was impressed. Y todos estaban impresionados. And then I had a conversation with another pastor who was in the meeting. Entonces tuve otra conversación con otro pastor que estaba en la reunión. And they talked about how impressive that Bible teacher is. Y habló de lo impresionante que es ese maestro de la Biblia. And I asked this guy, Y le pregunté a este hombre, so from that impressive message, how can you make that work in your life? entonces a partir de este impresionante mensaje, ¿cómo puedes hacer que funcione en tu vida? How do you apply that? ¿Cómo lo aplicas? And you know, the guy realized it was deep and impressive, but he didn't even know what to do with it. Y sabes, el hombre se dio cuenta de que era profundo e impresionante, pero no sabía qué hacer con eso. If you make Jesus great, everybody knows what to do with him. Si haces grande a Jesús, todo el mundo sabrá qué hacer con él. Make him your life. Haz de él tu vida. Tomorrow we continue. Mañana continuamos. Hasta mañana.